Buen día, soy Aura Catalina Quintero Saavedra y a continuación voy a exponer la escritura colaborativa metasociocognitiva de cuentos en prácticas situadas con estudiantes de inclusión de tercer grado, de la línea de investigación didácticas y evaluación educativa, del Seminario Integración del Método en el marco doctoral en Ciencias de la Educación. Mi tutor es el doctor Gustavo Delgado. A continuación se puede apreciar la tabla de elementos claves. Este problema y el planteamiento del estudio surge de la necesidad de fortalecer la composición escrita y el desempeño académico de los estudiantes de grado tercero. La pregunta de investigación es: ¿qué efecto tiene la escritura colaborativa centrada en el modelo metasociocognitivo y en prácticas situadas sobre la composición de cuentos en estudiantes de inclusión en el aula regular del grado tercero de primaria para potenciar el aprendizaje de la lengua escrita y el rendimiento académico? Es así como se plantean las siguientes hipótesis nula y alterna. La escritura colaborativa de cuentos con enfoque metasociocognitivo en prácticas situadas mejora o no mejora la composición de cuentos en estudiantes de inclusión de tercer grado en aulas regulares para potenciar el aprendizaje de la lengua escrita y el desempeño académico. Como variables se contempla la escritura colaborativa, que es la independiente, y la composición escrita de cuentos, que es la dependiente. El objetivo general es analizar el efecto que tiene la estrategia de escritura colaborativa mediante el modelo metasociocognitivo en prácticas situadas sobre la composición de cuentos realizada por los estudiantes de inclusión en el aula regular del grado tercero de primaria, con la finalidad de potenciar el aprendizaje de la lengua escrita y el rendimiento académico. En este sentido, el estudio se pretende desarrollar en el Colegio La Gaitana IED, que es una institución educativa distrital, en la sede de Jornada Mañana, con estudiantes de grado tercero, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera por género: 21 niñas y 18 niños. En el grupo se encuentran 7 estudiantes que tienen diagnóstico de discapacidad cognitiva. Y la muestra total del estudio son 40 estudiantes seleccionados. Se trata de un muestreo de tipo intencionado, en la cual los criterios de inclusión son estudiantes que se encuentran matriculados en el grado tercero y que asisten constantemente a las clases. Además, se encuentra que este grupo tiene una compatibilidad con los objetivos del estudio y una relevancia en cuanto a los aprendizajes y una adecuación para las intervenciones. Es así como se pretende generar un consentimiento para que los acudientes lo firmen y se pueda proceder a su participación en el estudio. Como criterios de exclusión se encuentra la ausencia y la falta de autorización por parte de los acudientes. En cuanto a los instrumentos de recolección de información, se tendrá en cuenta como primer instrumento la lista de cotejo, que consta de 15 ítems, que tiene la opción de sí o no para cada uno. Y se trata de evaluar la efectividad de la escritura colaborativa en la composición escrita. Las dimensiones e indicadores a tener en cuenta son participación, comunicación y respeto, construcción conjunta y revisión colectiva de los textos. Se operaliza la concepción de la escritura colaborativa como una práctica social de producción textual, al considerarle como una propuesta de intervención del aprendizaje de la lengua escrita, con un énfasis en su aprendizaje como metasociocognitivo y enseñanza como práctica situada en articulación con los principios de inclusión educativa. El segundo instrumento a tener en cuenta es un cuestionario de composición escrita de cuentos que presenta una escala nominal con preguntas de opción múltiple. Las dimensiones a tener en cuenta son secuencia narrativa, elementos narrativos, función comunicativa, procesos de escritura, función creativa y elementos lingüísticos. Se parte de la concepción de la escritura de cuentos como un texto narrativo estructurado y creativo centrado en la secuencia de sucesos, y se operaliza en el presente estudio al considerarle apropiado para la evaluación del desempeño escritural de los estudiantes, para lo cual se plantea una medición antes y después de la intervención con la escritura colaborativa. El diseño del estudio se centra en el enfoque cuantitativo, para lo cual se ponen a prueba las hipótesis que ya se mencionó anteriormente y se asumen variables de tipo observable y medible. A su vez, este conlleva un diseño cuasi experimental, dado que el estudio se centra en la observación del cambio producido por la variable independiente, que es la escritura colaborativa, para observar un cambio en contextos escolares sin manipulación. El estudio es pre-test, post-test, porque se implementa la escritura colaborativa y se mide su efecto en el aprendizaje de la lengua escrita y en el desempeño académico de los estudiantes, con un alcance descriptivo. Es una observación detallada del fenómeno, que es el desempeño escritural de los estudiantes de inclusión en el grado tercero, en conjunto con los estudiantes de aula regular mediante la escritura colaborativa de cuentos. El momento es transversal porque se interviene en un tiempo específico y se toman datos antes y después de la intervención. Esta intervención se va a subdividir en 7 sesiones según el aprendizaje concebido como un proceso cognitivo. El análisis de datos contempla la estadística descriptiva e inferencial.
La estadística descriptiva asume los datos por variable y caracteriza la muestra. Ofrece un panorama de las variables observadas. La lista de cotejo asumirá las frecuencias y porcentajes y el cuestionario las medias, desviaciones estándar y rasgos. La estadística inferencial se centra en la hipótesis a probar, la generalización de los resultados y las relaciones entre las variables. Consiste en la comparación del desempeño escritural y académico antes y después de la intervención. Como ya se mencionó, las hipótesis formuladas para determinar y comprender el efecto de la escritura colaborativa en los cambios observados de la composición de cuentos. El paquete estadístico a utilizar es el software de datos Jamovi o HAPS. Y el reporte de los resultados se pretende presentar hallazgos de significancia estadística con los valores que podemos reflejar a continuación. A manera de conclusión, el presente estudio asume la teoría del constructivismo sociocultural, que parte del fenómeno de estudio de la escritura infantil con la variable independiente y dependiente que se ha mencionado, con un enfoque de aprendizaje metasociocognitivo para la variable independiente y de enseñanza de la práctica situada para la variable dependiente. Se trata de asumir el reto de generar un contexto educativo inclusivo en el que se reconozcan estilos y niveles de escritura, adaptación al andamiaje y la zona de desarrollo próximo. La siguiente conclusión está muy relacionada a lo anteriormente expuesto, en la medida que las decisiones metodológicas aseguran que el problema planteado y los objetivos estén alineados con el enfoque cuantitativo. Se asume una evaluación del impacto de la escritura colaborativa en la composición de cuentos. A manera de reflexión se logra la conexión de la teoría con la práctica para una comprensión más profunda del fenómeno a estudiar. En cuanto a la instrumentalización, se utilizan herramientas y estrategias apropiadas para la intervención al alcance descriptivo y el estudio pre-text, post-text. Y en la ética se mantienen los estándares éticos y la conciencia contextual. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.